y lo siguieron. Un poco más adelante vio a Santiago, el de Zebedeo, y a su hermano Juan, que estaban en la barca repasando las redes. A continuación los llamó, dejaron a su padre Zebedeo en la barca con sus jornaleros y se marcharon en pos de él. Palabra del Señor. Queridos hermanos, en este tercer domingo del tiempo ordinario, la Iglesia, el Papa, instituyó este día, lo ha querido dedicar, y así lo llama, el Domingo de la Palabra de Dios. Lo primero que hacemos siempre cuando somos convocados en la comunidad cristiana, en la Iglesia, en una reunión, en una celebración, se llama la liturgia de la palabra. Porque lo primero que hacemos cuando venimos al encuentro del Señor, no olvidemos que dice el Señor, donde dos o más se reúnen en mi nombre, yo estoy allí en medio de ellos, y se vuelve a vivir la misma presencia del Señor resucitado cuando se apareció en el cenáculo, es Él, pero de una forma corporal diferente. Él aparece a los apóstoles con cuerpo glorioso. Él se presenta ante nosotros en el cuerpo de su comunidad, que es la Iglesia. Y se presenta en la palabra, porque la palabra no es para tener un conocimiento bíblico o un conocimiento de la historia de la salvación. La palabra es eso, palabra, medio a través del cual alguien se comunica con otra persona, ¿no? Pues la palabra de Dios es el medio a través del cual Dios se nos comunica, se comunica con nosotros, se comunica contigo. Y nos trae siempre una palabra de vida, nos trae siempre una palabra de Dios, una palabra que indica dónde estamos, qué nos está pasando y qué espera Dios de nosotros. La palabra de Dios. Para mucha gente la palabra de Dios ha estado como escondida, estaba prohibida. Antes del Concilio Vaticano II, los más mayores lo sabéis, estaba incluso dentro de lo que se llamaba el índice. No sé si lo recordáis los más mayores. Y en el índice estaban los libros prohibidos para el pueblo de Dios. La Biblia. ¿Por qué? Porque veníamos de toda una historia vivida con los protestantes, que cada uno interpretaba la Biblia a su manera. Y la Biblia solamente, la palabra de Dios puede ser interpretada en la Iglesia, por la luz del Espíritu, que es el que ha inspirado la palabra, y es el que nos ayuda a entender qué nos viene a decir Dios. Por eso el concilio, una de las cosas grandes, uno de los grandes pilares del concilio, es una constitución dogmática que se llama Dei Verbum, la palabra de Dios. Lo dice el Salmo 118, lámpara es tu palabra para mis pasos. O sea que alguien que quiera vivir en cristiano y no lleva su vida la palabra de Dios, si su vida no la lleva la palabra de Dios, no se encamina sus pasos por la palabra de Dios, está a oscuras y está fuera de la fe. Y esto es lo que la palabra de hoy viene a ponernos por delante, una buena noticia. Fijaros que dependiendo de cómo cada uno ha entendido el Evangelio, así lo vive después en su vida. Es como la experiencia humana, la experiencia de padres, la experiencia de ser hijos, los padres que nos han tocado, los que Dios nos ha dado. Dependiendo de la experiencia que tú tengas de tu padre, así vas a entender que Dios es Padre. Si tu padre ha sido una persona dura, difícil, que no te has sentido querido o querida por él, te va a costar mucho trabajo entender que Dios es tu Padre. Porque la experiencia humana vivida te condiciona, ¿no? Si tu padre ha sido una persona entregada,
atenta siempre a tus necesidades, te ha estado escuchando, te ha tenido siempre misericordia cuando has metido la pata, nunca te ha pegado un palo. Así vas a entender que es Dios contigo. Porque la experiencia humana nos condiciona. Eso no significa que no se pueda entender a Dios tal como es, porque por eso la palabra nos llama conversión. Bueno, pues digo, conforme tú hayas entendido qué es el Evangelio y el cristianismo, así lo vas a vivir en tu vida. Si te han inculcado, o si tú has vivido o sigues viviendo la fe, el ser cristiano, el ser cristiana, como un cumplimiento de normas, estarás profundamente triste y amargado, porque nunca vas a cumplir los mandamientos, nunca los vas a cumplir. Cumplirás uno, después meterás la pata, porque te sale el hombre de la carne que tienes dentro. Y te pondrás unas metas de perfección que nunca la vas a alcanzar, nunca. Entonces estarás triste, porque no cumples. Y el demonio te dirá, ¿ves? No cumples. Mucho iglesia, mucho rezo, pero a ti no hay quien te cambie. Mira, siempre te sale lo mismo. Si para ti el cristianismo es una buena noticia, que te han anunciado, como le anuncia Jonás a Nínive, que es la gran ciudad del imperio dominante en el siglo VII antes de Cristo, Asiria en el norte de Israel. La capital es Nínive, es como si fuera como Nueva York, como la gran ciudad del mundo moderno, como Barcelona, como Madrid, una gran ciudad. Pero vivían en una situación de pecado que hasta el cielo llegó y Dios no lo podía consentir más. Y mandó al profeta Jonás para decirle, dentro de 40 días, la decisión que Dios ha tomado sobre esta ciudad es destruirla. Convertíos, dejad de obrar el mal, arrepentíos de los malos caminos y volveos al Señor. Porque Dios es un Dios de perdón. Oye, y el pueblo se lo creyó. Se creyó el mensaje, la noticia que traía el profeta Jonás. Se arrepintieron, hicieron ayuno, se vistieron de sayal, lloraron sus pecados, se dieron cuenta de que estaban en el mal y que Dios les ofrecía una oportunidad de cambiar de vida, de forma de vivir, de valores, de mentalidad, de comportamiento. Y dice el profeta que Dios se arrepintió de la amenaza con que había amenazado a la ciudad. Esto es Dios. No el que viene a pegarte palo y te apunta el delito, te apunta tus pecados en la lista y un día se va a hartar. No, porque hemos rezado con el Salmo. Señor, enséñame tus caminos, porque tú eres bueno y enseñas el camino a los pecadores. Si Dios no fuera misericordioso, no comprendiese la debilidad, la torpeza y los pecados de los hombres que caemos, no nos daría oportunidad de empezar de nuevo. No nos enseñaría sus caminos. El Señor es bueno, es recto y enseña el camino a los pecadores. Los enseña porque les da oportunidades. Dice el profeta Jeremías, Dios no quiere la muerte del pecador, no quiere destruir al que peca. Lo que quiere es que cambie de conducta, que cambie de forma de vivir, que se convierta a Él, que vuelva a su vida y ponga a Dios en el horizonte de su mirada y vaya detrás de Él. Por eso la palabra de hoy es muy importante, porque lo que nos anuncia es la misericordia de Dios, la misericordia de Dios. Y la misericordia es la capacidad que tiene Dios de acercarse al pecador, de acercarse al que hace el mal, que le sale el pecado, e invitarle a cambiar de vida y a empezar de nuevo. Esto es Dios. Si tú tienes esta experiencia de Dios, para ti el ser cristiano no será un cumplimiento de normas, como decíamos antes,
y que nunca la vas a terminar de cumplir. Para ti el ser cristiano es un camino, un ir detrás de aquel que te ha llamado. Por eso la palabra del Evangelio es llamada a conversión, a esa oportunidad de dejar atrás, como hasta ahora has vivido, las actitudes que salen de dentro y volverte al Señor, e irte detrás de Él. Fijaros que cuando Jesucristo llama a los discípulos, no llama a santos, no llama a gente santita, llama a pecadores, porque el Hijo del Hombre no ha venido a llamar a los justos, sino a llamar a los pecadores, a que cambien de conducta, a que dejen el mal camino, a que se arrepientan de sus pecados y vivan la gracia. La gracia es la amistad con Dios, vivir la vida en amistad con Dios. Por eso, si tú vives el cristianismo desde este encuentro del Dios que te anuncia la Iglesia, que te anuncian los profetas, que te anunciamos los sacerdotes, los catequistas, los misioneros, que te anuncian en definitiva al Señor a través de sus enviados, que es de misericordia y de perdón, que te invita a cambiar de vida, a que dejes de vivir en ti mismo, en ti misma, y te vuelvas a Él, que le mires a Él, lo primero que te saldrá es decirle: Señor, perdóname, porque no soy como tú quieres que yo sea. Pero tú me amas, Señor. Tú me llamas, Señor, y te irás detrás de Jesucristo. La fe es un camino en que el Dios del amor viene a encontrarse con nosotros para que le sigamos. Por eso digo y termino, Jesucristo nos ha llamado a santos, pero nos llama a ser santos. Nos llama como somos, nos coge en el punto de la vida donde nos encuentra, en situación irregular, en situación la que sea, en defraudar no sé quién, en que no te hablas con tu hermano, en que has hecho una cosa horrible. Te coge el Señor en el momento de tu vida donde te coja, pero te invita a cambiar de vida. Convertíos y creed esta buena noticia del amor que Dios te tiene para que cambies y seas santo, seas santa. Por eso cuando Jesús pasa por delante de Pedro, de Andrés, de Juan, de Santiago, llama a hombres pobres, débiles y pecadores, pero los llama a vivir con Él. Y en la medida en que ellos empiezan a vivir con Él, Dios mismo le va cambiando su mentalidad. Eso significa convertíos. Es una palabra griega, metanoeite se dice en griego, convertíos, que significa cambio de mentalidad, cambio de criterios, cambio de valores, para que después lo que pensamos en nuestra mente llegue al corazón. Fijaros que hay un dicho a mí me resulta muy profundo, muy fuerte, muy verdadero. Fijaros que hay un dicho que dice que el hombre vive como piensa, o al final pensará como vive. Si una persona vive como piensa en el Evangelio, en su pensamiento está el bien, la palabra de Dios, cambiará su vida según su pensamiento. Pero si es al revés, cambiará su pensamiento según su forma de vivir. Y si es en el mal, cambiará su pensamiento para el mal. ¿Cuánta gente antes pensaba que el aborto era una barbaridad y ahora piensa que es una cosa fantástica? Porque se quitan un problema de encima. Así. O vives como piensas o pensarás como vives. ¿Cuánta gente, todas estas situaciones de la homosexualidad, de las parejas gay, etcétera, antes se veía que era algo que está desordenado en la festividad y ahora se piensa que es una cosa maravillosa? O vives como piensas o pensarás cambiando tu mentalidad con tu forma de vivir. Por eso esta palabra es buena noticia, es liberación y es camino de salvación. Pidámosle al Señor aprovechar el tiempo, como decía San Pablo. El tiempo es apremiante, el tiempo pasa rápido, el tiempo queda corto. Convertíos para que podáis encontrar el camino del reino de los cielos. Pidámoselo al Señor.